SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Una de las cabezas pensantes del procés y uno de los líderes con más autoridad en el independentismo en Cataluña ha dado hoy un paso de calado. Oriol Junqueras, en la cárcel desde noviembre de 2017, dice que la vía unilateral no es viable y que los indultos pueden aliviar el conflicto. En un artículo enviado desde la cárcel al diario Ara y a La Sexta, Junqueras defiende aspirar a la independencia por la vía escocesa, la del pacto, la del referéndum acordado. La difusión del artículo ha pillado juntos en un acto en Barcelona a Pedro Sánchez y a Pere Aragonés y aunque no han hecho referencia, sí han hablado de nueva etapa. Ha llegado el momento de dar pasos que nos permitan de una vez por todas avanzar. Pido que tengamos valentía y sentido de la ejemplaridad y no habrá, a mi juicio, mayor beneficio para la ciudadanía española y para la ciudadanía catalana que dejar atrás un escenario de crisis, de enfrentamiento. Partiendo de posiciones alejadas y siendo conscientes de las dificultades, afrontamos una nueva etapa poniendo soluciones sobre la mesa. Todas las posturas tienen que escucharse y respetarse. Tenemos que abrir una etapa de diálogo y negociación para llegar a acuerdos. La derecha, que se prepara para la nueva foto de Colón este próximo domingo con PP, Vox y Ciudadanos juntos en la calle y que lleva semanas reclamando gestos a los independentistas, no se cree este gesto. Yo hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el gobierno por no sé dónde. Por tanto, creo que son demasiados engaños, demasiadas mentiras de los independentistas y también del gobierno. Y si quieren algún tipo de modificación de la Constitución, tendrán que venir al Parlamento español y plantear una reforma incluso del modelo de Estado. Si Sánchez lo único que ha podido sacar, después de darles todo, es que en una carta un día digan esto, es que desde luego ya nos ha vendido por un plato de lentejas. No ha aclarado Arrimadas a qué se refiere con haberles dado todo, que es todo. Casado no se ha pronunciado tampoco hoy sobre la noticia que les hemos avanzado en la SER. La Audiencia Nacional va a certificar de nuevo la existencia de la caja B del PP y que la sede de Génova se pagó con dinero negro. Y ojo a esto que acabamos de saber. El Gobierno le pide a la Comisión Nacional de la Competencia que investigue si las compañías eléctricas están manipulando los precios, que están disparados, como saben. Eladio Meizoso, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica ha escrito hoy mismo a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para pedirle que analice, y citamos textualmente, cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos y que haya sido coincidente con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria en la electricidad. La iniciativa de Teresa Rivera, que es la responsable de energía, llega después de unos días de precios especialmente altos en el mercado eléctrico mayorista. En lo que va de mes, ayer domingo registró el precio medio más bajo y está por encima de la media de todo el mes de mayo, que ya fue muy caro. De mantenerse la media de los primeros días del mes, el recibo medio en la tarifa regulada alcanzaría 86 euros según el modelo de Facua, sin segundas viviendas, y sería el junio más caro tras el abril y el mayo más caros de la historia. De tribunales y pandemia va otra noticia destacada de la tarde. La Audiencia Nacional paraliza en Madrid las restricciones al ocio nocturno acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Lo había pedido el gobierno de Díaz Ayuso y la Audiencia se lo concede mientras estudia su recurso a las medidas del Ministerio. Ya tenemos en España 30 millones de vacunados, al menos con una dosis, 11 millones con la pauta completa. La incidencia acumulada sigue bajando, está en 115 y hoy el gobierno ha explicado cómo va a funcionar el pasaporte COVID, el certificado digital europeo que nos va a permitir viajar por Europa con libertad a partir del 1 de julio. Alfredo González es el secretario general de Salud Digital. Este certificado acredita que una persona ha recibido la pauta completa de una vacuna, acredita también que una persona tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo, incluyendo también por primera vez desde hoy las pruebas de antígenos y además acredita que una persona se ha recuperado de la enfermedad. Y alegrías que nos da la ciencia. La Agencia del Medicamento de Estados Unidos acaba de aprobar, después de casi 2 décadas,
un fármaco nuevo contra el Alzheimer. Es el primer medicamento que ataca el proceso de la enfermedad y no solo alivia los síntomas de una dolencia presente en 47 millones de hogares en todo el mundo. Vamos a Washington, corresponsal Marta del Vado. Buenas tardes. Buenas tardes. El aducanumab, así se llama el medicamento que forma parte del nuevo tratamiento intravenoso mensual que, según el laboratorio Biogen, sirve para aliviar síntomas y ralentizar el deterioro cognitivo en enfermos que estén en las primeras etapas de Alzheimer, es decir, con problemas leves de memoria. La FDA ha aprobado este medicamento a pesar de la oposición rotunda del Comité Asesor Independiente de la propia agencia y de algunos expertos que creen que no hay evidencias convincentes de que el medicamento funcione. La FDA reconoce que los ensayos han proporcionado pruebas incompletas, pero da la luz verde porque cree que puede dar acceso temprano a terapias potencialmente valiosas y con la condición de que el fabricante lleve a cabo un nuevo ensayo clínico posterior a la comercialización. Recuento electoral de infarto en Perú de las presidenciales de ayer. Ha ido ajustadísimo todo el día con una diferencia de décimas entre los dos candidatos. Durante horas la derecha de Keiko Fujimori iba en cabeza, pero en estos momentos, con el 93% escrutado, le adelanta al izquierdista Pedro Castillo. Ambos candidatos piden calma. Pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. Hay que mantener la calma. Llamo a la más amplia cordura. ¿Con qué seguimos, Esther Baza? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Vamos a seguir con el pronóstico del tiempo porque empieza ya a asomar el calor y el bochorno. Así que sombra e hidratación, ya saben, beber poco, cada poco. Y abanico. Y esto no ha hecho más que empezar. Jordi Carbó. Buenas tardes. Para los que no os gusta tanto el calor, la mejor noticia es que el calor más sofocante aguantará hasta mediados de semana y sobre todo en el Valle del Guadalquivir y Canarias con máximas de más de 35 grados. En el resto del país calor pero más moderado y cada vez más sensación de bochorno en el Mediterráneo. En general mañana muchas horas de sol, durante la tarde un poco de viento y tormentas que mañana descargarán sobre todo en la Ibérica y Castilla-La Mancha, localmente con intensidad y algo de granizo. Información del deporte en Hora 25 con Jesús Gallego. Casi todo el protagonismo se lo lleva la selección. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el confinamiento de la selección absoluta después del positivo por COVID de Sergio Busquets. Entrenamientos individuales hoy para los jugadores y nuevos test que se siguen esperando todavía los resultados. Luis Enrique ha convocado a 4 futbolistas para entrenar por si se confirmasen más bajas. Fornals, Carlos Soler, Rodrigo Moreno y Brais Méndez, que estaban de vacaciones, entrenan desde mañana en una burbuja aparte. Y el otro protagonista del día, Rafa Nadal, que ya está en cuartos de Roland Garros, ha ganado en 3 sets sin problemas al italiano Sinner. Así comienza Hora 25. Y vamos a ampliar los detalles de ese certificado digital europeo que va a facilitar los viajes en los próximos meses. Se implanta en España de manera progresiva y en pruebas, pero ya es una realidad. Teresa Rubio, buenas tardes. Esther. Está en pruebas y se implanta de manera progresiva, pero ¿ya puede usarse? Sí, y de hecho España ya ha recibido hoy viajeros de países que como nosotros están en pruebas. Por ahora somos 8. Nosotros, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia. A día de hoy, además, 13 de los 27 Estados miembros lo aceptan, aunque aún no lo tengan implantado, y como muy tarde, el 1 de julio, todos lo tendrán ya en marcha. Está en pruebas, decías, pero ¿qué acredita ese certificado si se está empezando a usar ya? A ver, el certificado primero vamos a recordar que es gratuito y que nos lo van a facilitar como queramos, en papel o digital. Tiene un código QR que contempla 3 posibles situaciones. Una, que estamos vacunados con la pauta completa de alguna de las dosis autorizada por la Agencia Europea del Medicamento por la OMS. 2, que hemos pasado la enfermedad. Esto se debe acreditar con una PCR positiva realizada entre los 6 meses anteriores y los 11 previos a la emisión del certificado. O 3, que tienes una prueba diagnóstica PCR y desde hoy vale también el test de antígenos que acredita que no estás enfermo. Decías que es gratuito. ¿Dónde hay que pedirlo? ¿Quién lo facilita? Pues en las diferentes consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, varias han empezado ya a emitirlo y el resto lo acabará de implantar a lo largo de esta semana. Y también el Ministerio de Sanidad, en este caso solo de forma telemática, pero ya lo están haciendo desde hoy mismo. ¿Y sin ese pasaporte, Teresa, se puede viajar o no? Sí, se puede, pero el proceso de admisión va a ser más lento y los países de destino podrán aplicar las medidas y controles adicionales que tengan pautados ellos.
Pues aclarado, Teresa, buenas tardes, gracias. Adiós. La otra noticia relacionada con la pandemia está en los tribunales. Lo apuntaba Pepa en portada. La Comunidad de Madrid había recurrido las medidas restrictivas relacionadas con bares, con restaurantes, con el ocio nocturno y se suspenden en Madrid porque la Audiencia Nacional da la razón de entrada, de momento, al gobierno de Ayuso. Alfonso Gea, buenas tardes. Buenas tardes. Los magistrados de la Audiencia Nacional señalan en su resolución que el marco normativo actual no puede imponer más restricciones. Sobre todo, dicen los jueces, cuando hace ya un mes que el estado de alarma decayó. En resumen, que si Moncloa quiere aplicar medidas más duras, debe buscar otro escenario. De ahí que la justicia asuma las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, porque de no hacerlo, dicen los jueces, se crearían situaciones jurídicas muy difíciles de gestionar que pueden generar un futuro abocado a permanecer siempre en los tribunales. Dicen los jueces en su auto que el interés público que alega la Comunidad de Madrid está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal. No entran los magistrados al fondo del asunto, lo harán más adelante, pero sí aceptan las restricciones adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud porque hay riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo a los intereses de los afectados si esas restricciones se cumplieran. Por todo ello, se anulan las prohibiciones de cerrar el interior de los locales de ocio y las discotecas, también se anula la obligatoriedad de cesar en el servicio de mesas de los restaurantes desde las 12 de la noche y también se anulan las medidas que debían regir los eventos y actividades multitudinarias, como es el caso de los conciertos de música. En todo caso, Esther, tampoco es que la noche madrileña lo vaya a notar mucho, se abre desde hace ya mucho tiempo. Pues tenemos ya una primera reacción, gracias a Alfonso, desde Sanidad a esa decisión de la Audiencia Nacional. Mariola Lourido, ¿qué dicen en el Ministerio? Buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Bueno, Sanidad intenta encajar el golpe, ¿no?, de la Audiencia Nacional. Sigue apelando al consenso. Fuentes del Ministerio señalan a la SER que la voluntad de la ministra Darias y de su equipo ha sido y es buscar un amplio consenso para aplicar las medidas necesarias mientras no haya un porcentaje suficiente y un porcentaje seguro de la población inmunizada. Y el Gobierno lamenta la judicialización de la pandemia, también lo dice Fernando Simón. Pero ahora mismo el Ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso, que sería una pena que el control de la pandemia vaya a depender de unos criterios judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes. Simón señala que si algunas medidas no se pueden aplicar habrá que buscar alternativas y recuerda que no es la primera vez que las decisiones judiciales y las resoluciones judiciales van en contra de los criterios de salud pública. Gracias, Mariola. Tenemos otra noticia de hace unos minutos. Está relacionada con la desaparición en Tenerife de las niñas Ana y Olivia. Desde hace más de un mes se han encontrado varios objetos en la zona donde se las busca. En cualquier caso, hay que comprobar si tienen o no relación con el caso. Eric Pestano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es, una botella de oxígeno y una manta. Es lo que han encontrado los investigadores en esa zona de búsqueda entre el sur de la isla de Tenerife y la ciudad de Santa Cruz. Ha sido donde el buque del Instituto Español de Oceanografía realiza la búsqueda desde hace ya 6 días. Los investigadores se centran ahora en conocer el rastro de la botella y sus revisiones, después de ya casi mes y medio desde la desaparición de las pequeñas de 1 y 6 años y también de su padre, Tomás Jimeno. El barco Ángeles Alvariño va a seguir rastreando la zona de búsqueda con el sonar que radiografía el fondo marino, mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue analizando el posible rastro que ha dejado el padre alrededor de su vivienda familiar. Han empleado la misma palabra, soluciones. No podemos seguir así. Ha llegado el momento de dar pasos que nos permitan de una vez por todas avanzar y con un enorme sentido de justicia. Pido que tengamos valentía y sentido de la ejemplaridad y no habrá, a mi juicio, mayor beneficio para la ciudadanía española y para la ciudadanía catalana que dejar atrás un escenario de crisis, de enfrentamiento. Partiendo de posiciones alejadas y siendo conscientes de las dificultades, afrontamos una nueva etapa poniendo soluciones sobre la mesa. Todas las posturas tienen que escucharse y respetarse. Tenemos que abrir una etapa de diálogo y negociación para llegar a acuerdos. Lo apuntaba Pepa en la portada. El contenido de la carta de Junqueras, la valoración de Moncloa y estas palabras de Sánchez y Aragonés en un acto en Barcelona. El primer acto juntos después de la conversación telefónica del viernes. Se escenificaba la distensión. Radio Barcelona, Albert Prat.
Buenas tardes. El líder de Esquerra va un paso más allá en el cambio de estrategia del partido y por primera vez define la vía unilateral no solo como indeseable, sino también como inviable. Lo cierto es que esta carta, publicada en el diario Ara y en La Sexta, supone un giro porque la ponencia política de los republicanos, el libro que escribieron Junqueras y Rovira en septiembre o el reciente acuerdo de gobierno de Pere Aragonès incluyen la vía unilateral como una posibilidad en caso de que el diálogo fracase. Pero esta no es la única rectificación que ha hecho Junqueras. Afirmaba hace 2 años, después de la sentencia del Procés, que el gobierno podía meterse el indulto por donde le quepa. Ahora define la medida de gracia como un gesto que puede aliviar el conflicto. Un cambio de estrategia en forma de carta y firmada por el líder en prisión, que llega el mismo día que Pedro Sánchez ha viajado a Barcelona. Hoy se ha producido el primer encuentro con Aragonès desde que el candidato republicano fue investido presidente y apenas 3 días después de telefonearse. A la espera de fijar una fecha para reunirse en la Moncloa, ambos han empezado a preparar el terreno para abrir una nueva etapa de diálogo que acabe con el bloqueo, dejando de lado las revanchas y con la intención de escuchar las propuestas de ambas partes. Ese giro de Junqueras se interpreta en el Ejecutivo como un movimiento importante, clave en este momento y que abre el camino de una nueva etapa de diálogo. Nieves Goicoechea, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, sí, desde luego el anuncio alivia la presión del Gobierno para justificar políticamente los indultos en estas semanas y fuentes oficiales piensan que desmonta en cierta manera la ofensiva de la derecha preparada para esta semana en el Parlamento y en la Plaza de Colón con esa manifestación. Hay esperanza, hay cierto optimismo, se habla de un movimiento clave de Esquerra. Uno de los ministros llamados a participar en esta nueva fase de diálogo, Miquel Iceta, descarta en la SER que los indultos sean un regalo a los independentistas. Las personas que están cumpliendo condena, si no recuerdo mal, llevan ya 3 años y medio en prisión. O sea que no, esa expresión que utilizan algunos, que no se vayan de rositas. Oiga, con todo el respeto, pero de rositas no se han ido. Hay gente que dice, estás amenazando. No, es que si se vuelven a cometer delitos, pues se vuelve a ir a un tribunal, se vuelve a recibir una pena y no avanzas en tu objetivo. Por eso la opinión mayoritaria del Gobierno, como la de Iceta, es que esta autocrítica de Junqueras demuestra que asumen el marco del diálogo dentro de la ley. El de hoy, Nieves, en cualquier caso no será el único viaje del presidente del Gobierno a Cataluña porque hay previstas otras citas en las próximas semanas. Sí, esta dinámica, Esther, de gestos medidos seguirá todo este mes porque el presidente Sánchez volverá varias veces a Barcelona. Volverá el 18 de junio para clausurar la jornada del Círculo de Economía y es posible que encabece la delegación del Gobierno que inaugurará el Congreso de la Tecnología Móvil, el Mobile World Congress, como ocurrió antes de la pandemia en 2019. Se trata de normalizar la presencia del Gobierno en Cataluña y la de hoy ha sido la 8ª visita de Sánchez a esa comunidad en todo este año 2021. Gracias, Nieves. Hasta luego. Y en los tribunales, en la que será futura sentencia de la Caja B del PP, cuyas líneas principales ha adelantado esta mañana en la SER Miguel Ángel Campos, han concluido las deliberaciones de los magistrados que no tienen intención de dedicar muchas páginas a hablar de la Caja B porque creen que ya la consideró acreditada el Supremo y que la reforma de su sede, de Génova 13, la sede que quieren abandonar, se pagó en negro. El tribunal concluye que la existencia de la Caja B en el PP es un hecho incontrovertible y dará por sentada su realidad de forma unánime. Los magistrados también consideran probado que desde esa Caja B se pagó la reforma de la sede central del PP y que no fue Bárcenas quien se benefició con la operación, sino el Partido Popular. Por tanto, desestimarán y no considerarán creíbles los testimonios de exdirigentes como Aznar o Rajoy, entre otros, que negaron ambos extremos. Los magistrados aún deben decidir el alcance fiscal de esos hechos y si el PP defraudó a Hacienda al no declarar ingresos en negro por 1.200.000 euros en el impuesto de sociedades de 2008. El tribunal pretende hacer pública su sentencia antes de agosto. Y con esta sentencia, Miguel Ángel, ¿se dará carpetazo al asunto o hay temas pendientes, ya sean políticos o judiciales? En efecto, la Caja B va a seguir siendo una espada de Damocles sobre el PP porque continúa en instrucción en la audiencia la pieza de los sobornos, los empresarios que donaban dinero negro a esa caja del PP a cambio de obra pública. Además, en septiembre regresa la Gürtel y el PP volverá a sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo por la actividad de la trama en Boadilla. Quedan más juicios por la Gürtel en Arganda, la pieza del blanqueo y Valencia, así como la financiación del PP en Madrid por Púnica y Lezo. Y todo ello en medio de la doble investigación por la Kitchen, en el juzgado, donde el 29 de junio declara Cospedal como imputada, y en el Congreso, donde la mesa se reúne mañana para discutir nuevos comparecientes y el calendario que llevará a Rajoy ante los diputados. El fundador de Amazon se va a ir al espacio. Lo hará en su propia nave, aunque el tiempo de viaje es muy corto, Javier Gregori.
Este viaje turístico al espacio cuesta unos $200.000 y el multimillonario que fundó Amazon, Jeff Bezos, será el primero en realizarlo en la primera misión de prueba de la nave espacial que ha construido su propia empresa, Blue Origin. Pero Bezos no estará solo. Le acompañará también su hermano y un tercer turista espacial que ha ganado una especie de subasta que ha puesto en marcha esta compañía para promocionar su primer viaje. El cohete de Jeff Bezos despegará el próximo 20 de julio y subirá hasta los 100 kilómetros de altura en un vuelo en forma de parábola que solo permitirá a la nave y a sus tripulantes sentir la falta de gravedad durante unos 10 minutos. Y una recomendación, por si no los han visto todavía, los papeles a los que ha tenido acceso la SER relacionados con Ava Gardner. Si ahora mismo no los pueden consultar, las ideas generales las tiene Javier Torres. La preocupación por si el trabajo de Ava en una película, El ángel vestido de rojo de 1960, ambientada durante la Guerra Civil Española, le hacía merecedora de una prohibición para entrar en España. El seguimiento y vigilancia policial a la actriz en el bar del Hotel de Córdoba, donde llegó a alojarse unos días en 1964. El robo de 2 de sus coches, un Ferrari y un Facel Vega, valorados en 7.600.000 pesetas de la época, y las 2 vueltas de campana que sufrió una mañana de verano de 1955 en la carretera de Barajas. Todos estos hechos se encuentran documentados en la carpeta que el Ministerio del Interior alberga desde entonces y que ahora se puede ver en la web de la cadena SER. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.